Bueno, bienvenidos a la primera clase de este gimnasio tejeril o gimnasio de tejido. Va a ser un encuentro espectacular, súper íntimo entre nosotros, quien les habla, y ustedes, y a su vez va a haber encuentros grupales para todos los miembros de este gimnasio. Tengo acá una ayuda de memoria, un machete, para ir contando y que no se me pase nada sobre quién soy, a qué me dedico, por qué creé este gimnasio, cuál es la finalidad. Así que voy a empezar un poquito con la presentación, quién soy, a qué me dedico, cómo aprendí, si vivo de esto, por qué elegí el tejido. Y en principio les cuento que me llamo Rocío, no me llamo Penélope, mi nombre es Rocío Prieto, tengo 35 años actualmente, nací en la ciudad de Necochea, Argentina, y vivo desde el 2008 en Mar del Plata, que es otra ciudad costera de Argentina. Está más o menos a 1 hora y media, casi 2, de la ciudad de Necochea. ¿Cómo aprendí esto que es el tejido, el mundo del crochet y el mundo de las dos agujas? A ver, mi primer contacto tengo recuerdo de cuando era chica, aproximadamente unos 7 u 8 años. En Necochea yo vivía en una casa grande, antigua, esas de antes. Vivía con mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis abuelos paternos. Es decir, al ser una casa grande, eran dos casas en una, todavía existe esa casa, o sea, cuando voy a Necochea voy, la disfruto. Y mi abuela paterna, ella tejía en máquina industrial, son esas máquinas gigantes, hacía tejidos para afuera en realidad, para casas conocidas de acá de Mar del Plata, obviamente que todo a máquina industrial. Sabía muy poco de dos agujas y nada de crochet. Entonces, cuando ella tenía algún pedido, por ejemplo, realizar suéteres, lo que no hacía era los puños, los elásticos. Eso se lo hacía su cuñada a mano, ¿sí? Con las dos agujas, esas dos agujitas largas. Así que tengo recuerdo de estar todas las tardes con mi abuela, mientras mis papás descansaban o dormían la siesta. Yo iba a la casa de mi abuela con mi hermana y estábamos mirando cómo tejía o ayudando, nos decía háganme estos ovillos o alcáncenme tal cosa, y cuando terminaba un tejido, que obviamente los hacía rapidísimo, íbamos a la casa de su cuñada, que vivía a unas 2-3 cuadras, y bueno, ahí sí veía un poco el contacto con las agujas, pero la verdad es que no le daba demasiada importancia. Sí fue ella, mi abuela paterna, la que me enseñó los primeros puntos, o sea, los puntos básicos, las dos agujas, que en realidad son los dos puntos que existen, es el derecho y es el revés. Una vez que ustedes saben derecho y revés, pueden crear lo que quieran, pueden hacer diferentes combinaciones para lograr un proyecto hermoso. Sinceramente, mi abuela no sabía de aumentos o disminuciones, o yo no tengo recuerdo. Tejíamos recto, como salía, hacíamos puntadas al derecho, al revés, y después, bueno, algunas combinaciones nos enseñó, como por ejemplo tejer un punto al derecho, otro al revés, uno al derecho, otro al revés, para generar un elástico. Y bueno, es eso, o sea, yo sabía jersey, Santa Clara, punto elástico, y ya está. Mi hermana es zurda, así que aprendió como pudo, pero hoy por hoy no recuerda, o sea, no sabe tejer, así que uno de mis desafíos es empezar a crear algo también para los zurdos que quedan un poco corridos o aislados del mundo del tejido porque cambian algunas cuestiones. Acá tengo uno de los proyectos de cuando era niña. Mi abuela le sobraban siempre ovillitos, nos hizo tejer cuadrados. Miren, esto está hecho en punto Santa Clara y después lo cosió ella, o sea, como se le ocurría, no es que alguna técnica en especial. Así que bueno, estos fueron mis inicios, mi contacto con el tejido. Con el tiempo lo dejé de lado, la verdad es que no fue algo que en el momento me cautivó o no sé, estaba pendiente de tejer, tejer y tejer. Sí me hice un montón de bufandas, rectángulos, hacía cosas, pero
no tengo más que esta mantita. Con el correr de los años me sucedió de querer retomar el tejido ya de grande, cuando me vine a Mar del Plata, a vivir a Mar del Plata para estudiar. Soy profesora en letras, o sea que la rama más fácil o más accesible de esta carrera es dar clases en colegios, profesora de prácticas del lenguaje y literatura. Actualmente me dedico a eso, vivo de eso, trabajo en 4 colegios y por momentos quise, bueno, incursionar de nuevo en el tejido, como que volvió a surgir esta idea de, uy, qué divertido que era tejer, por ahí podría aprender o retomar. Pero yo me había quedado con la idea de hacer bufandas y cuellitos y no más que eso. Estábamos ya en una era súper avanzada a nivel tecnológico, Instagram, Facebook. Empecé a buscar YouTube y ahí me di cuenta que había mucha gente que hacía cosas hermosas, tejidas, y no necesariamente con la máquina, porque yo pensé que todo se hacía a máquina, todo lo que era proyectos grandes como suéteres o sacos. Me llevé la sorpresa de que no, de que se podía hacer a 2 agujas o crochet. Yo de crochet ni idea. Así que dije, bueno, voy a retomar el tejido, pero yo me quiero hacer un suéter. Algo difícil. O sea, si voy a retomar con algo complicado, ¿no? Me gusta desafiarme. Así que surgió pandemia, tenía bastante tiempo libre, pues daba clases desde casa, desde Zoom, y me quedaban varias horas nulas. Me contacté con una señora que tenía una casa de lanas cerca de donde yo vivía. Bueno, nada, con todos los protocolos de ese momento, ¿no? De la pandemia. Me acuerdo que fui, le dije quiero una aguja número, no sé, creo que le dije 4 o 4,5 y no le dije para qué era. Le compré una lana que me gustó a mí, que era más o menos de grosor medio. Le compré esa lana peludita que es re difícil de tejer. El pansy, el famoso pansy, la peor, o sea, es hermosa, pero es la peor para iniciar y retomar el tejido. Así que me fui, yo compré un montón de ovillos, no sé, creo que habré comprado 900 gramos, que era un montón porque el pansy es súper rendidor. Y ahí arranqué, encontré un diseño gratuito en internet, que obviamente no era mi talle, y ahí fue como la primera, no sé, duda, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo puedo volcar y traerlo a mi talla? Así que se me ocurrió usar la regla de 3 simple, la famosa regla de 3 que nos enseñan en el colegio. Y bueno, empecé a hacer cálculos de todo tipo, del brazo, no sé, con el contorno, del busto, de cintura, de todo, de todo, de todo, de todo. Yo sacaba números, números, números. Estuve 2 días literal haciendo cuentas, lo dibujé, me acuerdo, en una agendita, y ahí empecé a marcar números y cosas, y dije, bueno, me largo. Tenía que hacer punto arroz, que ahí busqué para ver cómo era la combinación del punto arroz, o sea, porque, como les digo, es todo revés derecho a 2 agujas y después lo que cambia es las combinaciones, ¿no? Tenía algo punto elástico y, si no recuerdo mal, algo de jersey. Pero, claro, vi que había disminución en la parte de la sisa, del cuello. Yo ni idea de eso, ¿eh? Yo empecé a tejer, decía montar tantos puntos, según mis cálculos tenía que empezar con cierta cantidad y ahí arranqué. En esta casa, o sea, en esta lanería o lanera, la señora daba clases particulares y me acuerdo que cuando llegué a la parte, creo que era de la sisa, había encontrado algunos videos en YouTube sobre cómo hacer disminuciones. Yo para esto no tenía ni idea de disminuciones, menos de aumentos, ni hablar de las disminuciones inclinadas hacia el lado izquierdo y el lado derecho. Eso lo aprendí mucho después con los distintos suéteres que me hice. Así que ella me tiró como algunos tips, me habló un poco de la muestra de tensión, que no sé, me hizo un gráfico ahí, me explicó unos cálculos y yo le dije sí, pero no sé de qué me estaba hablando. Con el tiempo lo entendí,
Pero era como, bueno, la muestra de ¿para qué sirve esa muestra de tensión? Yo hago acá mis propios cálculos con la regla de 3 y chau. Bueno, cuestión es que llegó la parte de la costura, había hecho 2 partes iguales, me acuerdo, la parte del torso igual. Yo tampoco sabía que existía una costura invisible, así que no me gusta coser, así que agarré ahí una aguja, no sé, común que tenía y empecé trac, 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 a hacer puntadas, pero en nivel de, por ejemplo, ¿no? Doblé el suéter así, como vino, y yo cosía, ¿no? Como si fuese un matambre, que era la única experiencia que tenía de costura. Entonces me quedó algo grueso con un reborde espantoso, pero bueno, eso iba del lado del revés. Yo estaba chocha. Después vino la parte de las mangas. Tampoco tenía idea o se me había ocurrido levantar puntos de la manga y empezar a tejer desde ahí. Yo hice todo aparte, como se suele hacer, que hay mucha gente que le gusta realizar por partes y después anexar y unir. Eso sí me lo dijo la señora, pero después de que ya lo había hecho, me dijo, ¿por qué no levantás punto de las mangas, que queda más prolijo? Yo tampoco, o sea, ¿cómo levanto? ¿Cuántos puntos levanto? ¿Con qué? Eh, Hoy tengo las agujas circulares que son maravillosas, que nos sirven solo para tejer en circular, también para tejer en recto, y es muy fácil levantar puntos de la manga con esas agujas porque realmente nos evitamos la costura. Va a quedar perfecto porque no hay manera de errarle al tamaño o a la cantidad, si me queda más grande, más chica, no sé, más cerradita. Así que eso también lo vamos a aprender en este gimnasio. Y bueno, cuestión es que el suéter terminó, yo estaba chocha, había renegado un montón porque el Pansy despide mucho pelito, o sea que mi casa era un mundo de pelo de lana, y cuando me confundía, desarmarlo tremendo porque esos pelitos se van enredando y generan como unos nudos. Entonces cuando uno se confunde hay que tirar con mucha fuerza. Y bueno, entre que renegué y todo el merequetengue me quedó el suéter. La verdad que se veía un poquito, se veía lindo, o sea, raro, pero yo chocha porque había hecho un suéter. Cuando me lo probé, era indescifrable. Era una cosa espantosa a la vista, cómo me quedaba. Me había quedado como las mangas cortas, no se distinguían bien los puntos, no me había alcanzado del todo la lana y tampoco la pude conseguir por ningún lado. Y era como un tejido muy apretado, como muy cerrado. Entonces yo miraba la expectativa, que era el producto final de la tejedora de donde había sacado el proyecto, y el mío, y dije, esto es espantoso, o sea, yo no sirvo para esto. ¿Cómo puede ser? O sea, yo el paso a paso miraba las hojas de los cálculos, volví a hacer los cálculos, todo cuadraba, o sea, todo daba perfecto. La realidad es que el suéter estaba bien tejido, dentro obviamente de mis conocimientos básicos. El problema había sido la medida de la aguja y el hilado. Ese hilado es como para una aguja número 6 hasta 7. ¿Por qué? Porque con esos pelitos se va llenando, entonces no queda tantos huecos. Yo lo había tejido creo que con una 4, una cosa así, Pansy, o sea, un hilado que es para otro tipo de aguja. Entonces no me alcanzó. Yo igual me saqué fotos, nunca las publiqué, no las tengo en mi Instagram, creo que las tengo en la compu, porque tampoco tenía un buen celular, o sea, no sacaba lindas fotos. Así que, bueno, esa fue mi primera experiencia. Yo dije, no, esto no me va a ganar a mí. Lo desarmé como pude, pero antes de desarmarlo, acá está el primer secreto que les voy a dar, y esto se lo guardan para cualquier situación de la vida. A mí me gusta mucho escribir, obviamente, al ser profesora de lengua y literatura, la lectura, la escritura están en mí desde siempre. Cuando uno vive alguna situación que no les gusta, o en este caso esto que me había salido mal, antes de enloquecerse, tirar todo para cualquier lado, antes de desarmar los tejidos, lo agarran, lo aceptan, lo miran y escriben en un cuaderno cuál fue el error, qué es lo que pasó.
¿sí? En un tejido es fácil porque, bueno, yo con el centímetro a esta altura de sisa me quedó más larga o más chica que la otra, entonces anotaba, ¿no? Le pifié o no me gustó tal parte, anoté todo. En la vida es lo mismo. Cuando nosotros vivimos alguna situación tensa que no nos gusta, tenemos que mirarla, aceptarla y anotar cuál es la emoción que nos provoca esa situación. ¿Por qué? Porque todas las situaciones vienen a enseñarnos algo y a darnos información súper valiosa, sea una situación buena o sea una situación mala que no nos mantiene en eje. Entonces, acostúmbrense a eso, tener un cuaderno para descargar, ¿sí? En principio todo esto, para poder anotar y dejar por sentado todo aquello que estuvo bien y que no estuvo mal, porque esa información les aseguro que les va a servir para otra circunstancia de la vida. Así que lo desarmé como pude. Imagínense que en mi casa si había pelitos, esto era un mundo, era una cosa que yo me acuerdo que anotaba, que agarraba y hacía un nudito en el picaporte para ir ovillando, porque claro, vivía sola, entonces ¿quién me ayudaba a ovillar en pandemia? Tirando, enojada, tirando, porque se me armaban nuditos a cada rato, cada tanto me enojaba, le daba un tijeretazo, después lo uno como pueda. Así aprendí que había los nudos y también de cirujano, estos que no se desarman, pues si no yo hacía tipo nudo común para unir hebra con hebra. Bueno, y fui aprendiendo un montón de cosas, por eso digo, a raíz de esta situación de que yo empecé a cortar y a enojarme, qué sé yo, aprendí a hacer nudos específicos, aprendí que hay diferentes tipos de hilados y que no todos son para las mismas agujas. Aprendí que yo tengo una manera de tejer distinta a la de todos ustedes porque cada uno agarra y tensiona de una manera diferente. Por eso sirve la muestra de tensión, para ver cuánto voy a necesitar según la manera que tenga cada uno de tejer. Quizás yo con una aguja número 7 y ese hilado me salía un suéter de tal medida y súper liviano, ligero. Quizás a otra persona le quedaba muy lánguido, o sea, muy liviano y necesitaba una aguja menor. Así que bueno, ese es el primer consejo que les doy en esta clase. Vamos a seguir con el machete. ¿Por qué el tejido? Acá viene la parte en la que recuerdo cuál fue mi primer contacto con la aguja crochet. Para este entonces estaba chocha con este suéter, las dos agujas, que por lo menos me había salido algo. Feo, pero algo. Pero veía en internet que había muchas cosas lindas tejidas a crochet y yo ni idea. El único recuerdo que tenía era que cuando era chica en mi casa había, no sé, una aguja crochet porque sí, porque a veces se compraban esas agujas, se compran, o sea, de hecho hoy de esas agujas a modo como de pincita para agarrar y atraer algo que no necesariamente tiene que ser un hilo. Recuerdo que tenía un hilo en casa, no sé, un ovillito, probablemente de mi abuela paterna, y yo empecé a como hacer unos nudos, no sé, a alguien vi, alguien me dijo, creo que esto fue mi tía Isabel, que es era la cuñada de mi abuela la que le hacía los bordes, los elásticos. Ella sí tejía crochet, pero yo iba a su casa a jugar. Vivía en un edificio, subía, bajaba el ascensor con mi hermana, corríamos por las escaleras mientras le tejía los puños a mi abuela. Pero no sé, se ve que en algún momento la vi, yo empecé track, me hice un cinto que en algún lado lo debo tener, después se los voy a mostrar. Y acá viene la parte en que mi abuela materna, que no vivía en la misma ciudad que yo, era una tejedora experta de crochet. Las veces que ella iba a visitar a mi casa, las pocas veces, no recuerdo haberla visto tejer al crochet, nada, menos que me haya enseñado. Sí, cuando falleció, me quedaron algunas cosas o mi mamá se trajo algunas cosas como por ejemplo platitos de sitio, pero no sé, ni siquiera los tengo hoy.
soy muy creyente en el árbol genealógico, en los ancestros y en esto de que lo bueno y lo malo de nuestros ancestros y hasta 7 generaciones se hereda y evidentemente el gusto y la práctica por el tejido me la llevé yo, súper afortunada por parte de mis 2 abuelas. Así que, ¿por qué tejer? Justamente porque me conecta con ellas, me conecta mucho con mi papá, que también sabía tejer esta máquina. De hecho, fue él el que aprendió a tejer en la máquina industrial, fue un par de clases y después le enseñó a mi abuela. Yo esto me entero ahora, de grande. Mi papá falleció hace 3 años y cuando yo arranqué, cuando retomé el tejido, nos veíamos poquito por la pandemia, pero me ayudaba a ovillar, con sus manos le ponía la madeja y yo ovillaba. Entonces el tejido me conecta muchísimo con ellos, o sea, no puedo como explicar cuál es el sentimiento interno, pero sí hay un momento de calma y de tranquilidad y de recuerdo que me trae hoy por hoy y que no quiero dejarlo ir, por supuesto. Bueno, les voy a hablar un poquito de este gimnasio de tejido. ¿Qué es lo que pretendo con este gimnasio que ideé, que sigo ideando? Tengo algunas clases ya preparadas y otras que no, porque me gusta también conectar y planificar con quien esté detrás de todo esto, ¿sí? Entonces, a medida que nos vayamos conociendo y de los intereses de cada uno, voy a ir organizando todo lo que tengo pensado para ustedes. Este gimnasio de tejido, a ver, mi lema es que va a estar destinado a quienes quieran darse la oportunidad de aprender a tejer no solo crochet, sino 2 agujas y circulares. La idea es transitar juntos el proceso de aprendizaje. Así como yo me confundí 1000 veces y me sigo confundiendo, quiero que ustedes aprendan a transitar esa confusión de la mejor manera, o sea, que saquen lo bueno de todo esto. Me parece que destejer una prenda, lejos de ser lo peor, es súper positivo, por esto que les hablaba hace unos minutitos atrás, porque nos vienen a brindar información valiosa. ¿En qué le estoy errando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Y qué es lo que debo grabar en mí para no volver a repetir y cometer ese error? ¿Sí? Entonces, vamos a transitar juntos este proceso de empezar un proyecto, avanzar y terminar. El gimnasio surge a partir de todas las intenciones hermosas que me dejaron en mis reels por este año que transitamos y por este año nuevo 2025 que empezamos a transitar. La mayoría de los comentarios era, bueno, quiero aprender a tejer realmente, me gustaría desafiarme, no puedo terminar ningún proyecto, tengo 80, 100, 1000 proyectos dejados, o sea, en espera. Entonces, a mí me pasa que yo no tengo ningún proyecto pendiente. Yo no soy de empezar un proyecto y no terminarlo. Entonces, me gustaría poder acompañar para que a ustedes les suceda lo mismo. Yo soy de las que idea un proyecto, lo tiene en mente y me obsesiono y lo tejo y hasta que no lo termino, no paro de tejer. A veces sí, arranco otro a la par, pero voy tejiendo los dos, no sé, uno me lo llevo a la plaza o cuando me junto con amigas, algo que sea sencillo y que no me demande tener que estar completamente abstraída del mundo, y otro en donde sí tengo que estar más concentrada. ¿Cómo logro eso? Con paciencia, con perseverancia y con amor propio. Yo estoy bastante pesada o plomo en las redes con esto del amor propio porque me parece que tejer no es sentarse, agarrar y bueno, y hago lo que salga. Me parece que es un momento sumamente importante de conexión con uno mismo, porque somos nosotros los que estamos creando algo importante. Más allá de que sea un pasatiempo, me parece que se genera una conexión increíble cuando realmente
logramos esa conexión y ese amor por el tejido. Entonces hay que preparar el ambiente, hay que organizarse, hay que estar concentrado. A mí me gusta prender una velita, poner una música, a veces hago algún ejercicio de respiración para estar más tranquila o una meditación previa y después me pongo a tejer. A ver, no es que siempre hago lo mismo, o sea, por momentos tengo un ratito, agarro, tejo un rato y ya, otras veces no tengo ni ganas de tejer, pero realmente cuando se logra esa conexión, se genera un momento de gratitud y de felicidad, de armonía, que ahí viene la conexión que yo les contaba con mis ancestros, ¿no? Estoy tejiendo y me pongo a pensar o a escuchar lo afortunada, mi voz interior, lo afortunada que soy de poder tejer, de saber tejer y de poder conectarme y estar agradecida con algo sencillo, porque no es que para conectarme, ay, me tengo que ir de viaje al lugar más caro, salir todos los días a comer. No, estoy simplemente en mi casa con un par de agujas y un hilado disfrutando de ese ratito. Así que disfrutar de los buenos momentos, de los ratitos que tenemos en nuestra vida, que nos regala el universo y que muchas veces los dejamos pasar y no nos damos cuenta de lo felices que somos en esos instantes. ¿Qué vamos a encontrar en este gimnasio de tejido? Como todo gimnasio, vamos a tener que ser constantes, perseverantes, obviamente, tener mucha paciencia y ganas de aprender y ganas de equivocarnos, lógicamente. Vamos a tener un encuentro mensual por alguna de las plataformas. Ese encuentro mensual va a ser grupal, o sea, entre todos los miembros de gimnasio y conmigo. Sumamente lindo el encuentro, o sea, va a ser para relajarnos, para contar cómo fue esa experiencia, si han logrado tejer algo, para que me muestren los desafíos, que ahora voy a hablar un poquito de eso, para que nos conozcamos entre nosotros y obviamente se genere un encuentro armonioso y, ¿por qué no?, se generen futuras amistades. Van a tener pase libre al gimnasio, o sea que van a poder acceder todas las veces que quieran al material, a las clases. Les voy a proponer desafíos y retos, ¿sí? Con cada clase va a haber una propuesta como una tarea. Acá se me cae la careta de la maestra Ciruela escolar. No les doy tarea a mis alumnos, pero a ustedes sí les voy a dar tarea. Vamos a trabajar lo que es la técnica y la perfección. Para ello, obvio, vamos a aprender lo básico desde 0, 0, 0, 0, desde cómo agarrar una aguja hasta lo que dé, ¿sí? Que no sé hasta dónde va a dar, eso me lo van a decir ustedes y cómo avancemos en conjunto. Vamos a tejer lo que te guste, o sea, ustedes van a proponer cosas y a su vez vamos a tejer mis guías, todos mis diseños, que tengo varios en la web. Van a tener un montón de premios, de descuentos. Como saben, vendo no solo guías, también vendo insumos, así que van a tener acceso a descuentos importantísimos. Van a ingresar muchos insumos constantemente, cosas que todavía no publiqué, así que van a ser los pioneros de las novedades en Penélope. Vamos a tener un montón de ejercicios descontracturados. Quiero que este gimnasio se convierta no en el típico gimnasio al que les cuesta ir, les cuesta acceder, no tienen ganas. No, quiero que sea un espacio para decir, uy, este rato me lo tomo para mí, tengo un ratito, 5 o 10 minutos, me lo tomo para mí y me divierto. Vamos a tener juegos, trivias, algunas lecciones para ver qué aprendieron o qué no. Bueno, distintos desafíos, todo escrito, todo pensado. Van a tener también algunos momentos de conexión consigo mismo, o sea, para pensar y repensar en los hábitos, qué es lo que quieren lograr a futuro, qué es lo que quieren cambiar, y no solo en relación al tejido. Les voy a mostrar y a compartir un poco
sobre mí, sobre mi espacio propio, es decir, qué es lo que hago fuera del tejido, todo lo que tiene que ver con la meditación y el aprender a amarme a mí por sobre todas las cosas, a regalarme lindos momentos, a vivir en gratitud y en armonía. Obviamente que te voy a guiar y acompañar cuando lo necesiten, me van a poder escribir por privado, va a ser realmente un encuentro súper íntimo, si se quiere, entre los que se anoten y quien está de este lado, Penélope, que no me llamo Penélope, ya se los dije, y obviamente vamos a hacer una reflexión sobre el balance mensual. Para poder acceder a este gimnasio, ustedes van a tener obviamente que abonar por mes una cuota súper accesible. El material es recontra valioso y les aseguro que van a aprender a tejer de cero hasta que sean libres, se larguen y adquieran su propio estilo. Vamos a sacar esos lemas, que esto también lo leía mucho en las intenciones y yo lo agradezco, me encanta, que me dicen, quiero tejer como vos. No, ustedes no quieren tejer como yo, ni como nadie. Ustedes tienen que querer tejer como ustedes mismos. Sí te puede gustar lo que hace otra persona y demás, pero vamos a aprender a amar lo que hacemos, a diseñar nuestros propios proyectos y a darle una vuelta de tuerca, que es lo más difícil, ¿sí? A evitar las copias, sino a inspirarse. Bueno, me inspiro en esto, en esto, en esto, pero surge algo en mí para crear un proyecto nuevo, novedoso y que nadie lo haya visto, ¿sí? Un montón de cosas. Tengo anotadas muchas cosas. Miren lo que es acá otra vez la maestra Ciruela anotando. Nada, solo decirles que los espero en el gimnasio de tejido, el primer gimnasio de tejido. Les va a encantar. Van a poder acceder abonando una cuota mensual recontra económica y se van a dar de baja cuando gusten. Lo mismo los nuevos ingresantes, los que no quieren empezar o no pueden empezar este mes, pueden empezar el siguiente y demás. Después ya les voy a brindar toda la información. Les aconsejo que no se lo pierdan. En pocos días ya vamos a estar tejiendo el primer desafío grande, que es un proyecto, un suéter o un saco. Vamos a ver, sorpresa. Por lo pronto, si sentís que algo resonó en vos con esta clase, si hay algo que te dice, esto es para mí, quiero empezar, quiero intentarlo, quiero probar, ¿por qué no? Anda a descripción, te voy a dejar una propuesta, una mini tareita de conexión entre vos, el tejido, y bueno, para continuar con la segunda clase. Así que, si consideras también que esto le puede interesar a alguna otra persona, compartilo, pasale mi contacto y nos estamos viendo pronto. Gracias, como siempre, gracias por estar del otro lado, por escucharme y los espero a todos en esta novedad que es el gimnasio de tejido de Penélope Teje.